Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, buenas. Sí, Buenas, sí. Bien. ¿Qué hace Gonzalo? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Remándola acá. Bueno, por suerte está defendiéndose decentemente Internet. Toquemos madera que siga así. Por ahí seguramente estará un poco más lenta, así que voy a tratar en cada movimiento que yo, digamos, haga scroll en la pantalla, no sea tan desfasado con lo que esté hablando, por si estuvieran grabando o si hay algún delay, ¿sí? No estoy conectado con el celular, cosa de que haya menos participantes en la reunión y bueno, sea un poco más estable. Si de repente me callo es porque bueno, se ha muerto internet. Obviamente eso ya lo van a ver en el WhatsApp. Así que bueno, continuamos en lo que hemos quedado ayer. Nosotros hemos repasado toda la parte de la teoría del hecho fijo hasta las ecuaciones de Cosseni, Ergun y Burke-Plummer, donde ya habíamos comentado que nos iba a servir a nosotros, sobre todo en la parte de los múltiples choice, acordarnos que por un criterio de la cátedra, directamente Ergun toma posesión del rango de validez tanto para transitorio como para régimen turbulento, quedando afuera Burke Pluma. ¿Sí? Y habíamos comentado que nosotros para poder resolver estas ecuaciones necesitábamos una variable más para conocer, aparte del diámetro de esfera ficticia de igual área específica, conocer la porosidad. Nosotros le habíamos mencionado en la clase anterior como la relación del volumen vacío sobre el volumen total, o la relación, bueno, del volumen del líquido sobre el volumen total, porque bueno, dependiendo si el fluido era gas o era o líquido, uno podía llegar a interpretarlo de otra manera, pero que nunca se pierde de vista que en definitiva ese espacio vacío a la larga termina ocupando el espacio que va a circular el fluido, ¿sí? Acuérdense que hay una fase estática que son los sólidos y una fase en movimiento que es el fluido. ¿Ya? Nos quedaba ver lo de la porosidad. Es como muy de la práctica esto, salvo la parte de lo del método de laboratorio, no nos hace mucha falta ver los primeros dos métodos, igual los comentamos, en donde nosotros en alguna ocasión hemos visto que había una manera de determinar la porosidad de un sistema en función del tipo de empaque y de la forma de la partícula. Yo les había comentado que ese tipo de gráfica, si bien es cierto que normalmente está siempre disponible en el paquete de copia cuando íbamos a rendir, era un arma de doble filo, porque si nosotros teníamos alguna otra herramienta disponible para poder llegar a encontrar la porosidad de nuestro
relleno, eso iba a estar mal. ¿Por qué razón? En ese paquete de copia, nosotros teníamos una disponibilidad muy baja de curvas parámetros de adopción del tipo de empaque de nuestro relleno. O sea, era denso, normal o abierto, y en definitiva, a modo de ejemplo, si yo tenía una partícula que tiene esfericidad, no sé, por tener una idea, 0,90, la variación de la porosidad variando el tipo de empaque variaba, no sé, entre 0,38 y 0,41, o sea, prácticamente despreciable en orden de magnitud, seguramente respecto a otros términos dentro de las ecuaciones que vamos a estar utilizando. Y eso por ahí es medio vidrioso, ¿sí? Yo les comenté en su momento que esto era como para partículas genéricas porque nosotros podíamos hacerlo para cualquier partícula siempre y cuando conozcamos la esfericidad, que es lo mismo que decir la forma de la partícula. En cambio, había un segundo método que, citando las palabras que ya utilicé en otros temas anteriormente, era: nosotros podemos llegar a tener partículas, entre comillas, estandarizadas o industriales, en donde la forma es siempre la misma y es pareja, digamos, para todo el relleno, en donde yo puedo entrar con alguna especie de factor geométrico, que este número, no sé si se acuerdan, nosotros eventualmente lo usábamos en el problema 54 de la cartilla, de un problema que tenía como relleno anillo Raschig, donde nosotros hacíamos ahí en ese cálculo geométrico para entrar por el eje X, el cociente del diámetro de esfera ficticia de igual volumen, normalmente apodado en mis clases como diámetro de dinámica, y fíjense acá el juego de palabras, diámetro de dinámica, dividido en el diámetro del recipiente, que en el paquete de copia dice diámetro del lecho. Y ahí es donde a mí me cae la ficha. Yo en este tema, cuando definí diámetro del lecho, que era el de esfera ficticia de igual área específica, resulta que se presta a la confusión, ¿sí? Ténganlo en cuenta eso. Una vez que nosotros hacemos ese cálculo, venimos acá con ese valor y sacamos el valor de esfericidad, y creo que no hay más misterio que dar. Cualquiera de esos dos métodos, el primero y el segundo, son teóricos, mientras que el tercero y el cuarto son experimentales. Tengo No una sé si duda. El diámetro, sí, entonces el diámetro de carcasa de la gráfica es distinto al diámetro del lecho que vos definís antes. exacto, exactamente. Te hago un O sea que, dibujito acá. Creo que bien. con el dibujo siempre va a ser más claro. Es el diámetro de la carcasa, mientras que, no sé, supongamos vos acá tenés un montón de partículas, tomamos una cúbica. Esa partícula cúbica tiene un volumen igual a arista del cubo, ¿verdad? Y el volumen de esa partícula lo igualabas con el volumen de una esfera, que era igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Vos ibas a tomar que el diámetro de dinámica era igual a 2 veces ese radio, ¿verdad? O a veces se lo solía llamar a esto como R0. Y por otro lado, a ver, esto sería, por ejemplo, para calcular la velocidad terminal con método gráfico de logaritmo de B. Me larga, ¿no? Y No si entiendo por qué ahí el de quisieras, dinámica no es el radio. porque este es el radio de la esfera ficticia de igual volumen, por lo tanto el diámetro va a ser 2 veces el radio. Ah, bien. ¿Bien? Y por otro lado, si me dijera, Iván, quiero aplicar la ecuación de Ergun en ese lecho, acuérdate que el diámetro, creo que la nomenclatura a la altura de las circunstancias sería diámetro de esfera ficticia de igual área específica, o sea, S0 igual a SP, mal apodado en mi apunte como diámetro del lecho, era 6 veces BP sobre AP.
Y en el caso de una partícula cúbica, ¿el volumen cuánto es? La arista al cubo. ¿Y cuánto vale el área envolvente de una partícula cúbica? O sea, es la cantidad de papel de regalo que yo necesito para envolverlo, o sea, 6 veces el área de sus caras, que es a cuadrado. O sea que el diámetro de esfera ficticia acá es justo la arista. Fíjense, hablemos en plural. El diámetro de la carcasa es esto. El diámetro de esfera ficticia de igual volumen para ocupar en dinámica es esto. Y el diámetro de esfera ficticia de igual área específica para utilizar en Ergun es ese. ¿Sí? Yo haría un print de pantalla de eso ya que está. Porque la verdad que sí les puede servir para otras cosas. ¿No? Buenísimo. Bueno. Volvemos a la parte de porosidad. En cualquier ejercicio, que obviamente ya por lo menos en la parte del hecho no he visto yo que especifiquen algún tipo de resolución de esa índole, si tuviera la información suficiente para determinar la porosidad por método experimental, sea por el ensayo de laboratorio de probeta o el de densidad aparente, o sea, el método 3 o el método 4, siempre se van a imponer respecto a los otros que hemos visto hace 2 minutos atrás. ¿Cuál era el ensayo de probeta? Uno primero llenaba una probeta solamente con líquido hasta una determinada altura y poniendo el volumen de ese líquido, que es el volumen total con el que llené la probeta en ese momento, representa el volumen de vacío de lo que después va a ser mi relleno. Y ese volumen va a ser seguramente área, sección transversal de la probeta por altura. Y esto no es que yo me lo haya imaginado. Había un parcial en ingeniería química donde yo tomé esta idea y bueno, me vino como anillo al dedo para dejarlo plasmado entre uno de los métodos que pueda haber. Supongamos que si nosotros le damos una altura de nivel de agua de 65 centímetros, el volumen va a ser área de la probeta por 65 centímetros. El chiste viene ahora en que a esa misma cantidad de agua yo le empiezo a largar pelotitas sólidas, mis partículas sólidas, concretamente el relleno, hasta que el nivel del líquido coincide con el nivel de las partículas. A ver, les doy un ejemplo. Y supongamos, porque sé que me van a decir para eso es medio tramposo, supongamos que el hielo no flota. Yo tengo un vaso de Fernet con coca y primero lo lleno de la mezcla, digamos Coca-Cola sola para no divagar. Y le empiezo a tirar cubitos de hielo y suponiendo que no floten, le echo hielo hasta que veo que los hielos salen por la superficie, o sea, está el ras, las partículas sólidas y el fluido. Eso implica que el volumen total, que va a seguir siendo el viejo volumen de líquido que tenía antes, más el volumen de las partículas, va a seguir calculándose como sección transversal de la probeta por altura, claro. Pero mi nueva altura L, en el caso de ese parcial de química, pasó a ser 1 metro cuando antes era 65 centímetros. Fíjense sin querer que a pesar de no saber la sección transversal de la probeta o el diámetro del vaso con el que estemos trabajando, yo puedo hacer un cálculo de la porosidad respecto a las alturas del fluido solo y del fluido más la partícula. Y en realidad lo podría hacer al revés también. Voy a decir, bueno, ¿cómo calculo cuántas pelotitas? Piénsenlo de esta manera también. Agarran, no sé, un puñadito de porotos y lo ponen adentro de una taza. Y no saben cuál es la porosidad que tiene esa cosa. Miden, no sé, hasta el ras de la taza, que tiene, no sé, 200 centímetros cúbicos, y bueno, lo llenan a ojo hasta arriba con las partículas sólidas. Y de ahí le echan agua. ¿Cómo van a hacer para calcular la porosidad? Sacan el líquido de la taza, escurriéndolo, por supuesto, y de nuevo van a quedar las partículas sólidas en la taza y el líquido que escurrieron lo miden en otra probeta y dicen, bueno, si el volumen total de la taza es 200 centímetros cúbicos y el líquido que le entra en ese espacio es tanto, la porosidad sale el toque. Esa es la idea del ensayo de laboratorio. Después estaba el otro de la densidad aparente, que creo que siempre está bueno recalcarlo, que la manera en la que nos lo definen a nosotros es diferente a la gente química. Carolina dijo que cuando nosotros hacemos un ensayo de densidad aparente,
tomamos una muestra de relleno y la dejamos escurrir. ¿Cómo sería eso? No sé si alguna vez leyeron las leyendas de las latas de arvejas que dice peso total tanto, peso total escurrido tanto. Supongamos que ustedes van y toman una muestra de su relleno, lo dejan escurrir y miden su masa. Y aparte, lo meten dentro de una probeta a ese relleno que ya sería la parte solamente sólida. Pero fíjense qué curioso que esa parte sólida termina ocupando el mismo espacio a que si no estuviese escurrida. Ese era uno de los dilemas existenciales que aparecen más adelante cuando nosotros vemos filtro. El volumen de filtro, el volumen del equipo, es igual al volumen de torta húmeda y es igual al volumen de torta seca. Nosotros cuando abrimos una lata de arveja, está el rellenito de arveja y le agregaron agua hasta el ras arriba para que no quede ninguna sequita y no se manche. Claro, si yo les escurro las arvejas, el tamaño de la lata con el que necesitaría embalarlo es el mismo que si estuviera lleno de agua. No sé si me puedo transmitir la idea. Nosotros cuando hacemos un ensayo de densidad aparente, solamente tenemos en cuenta la masa del sólido, pero respecto al volumen total. Y después, está muy bueno hacer este ping-pong de contraste, termina siendo la misma definición que la densidad de torta seca, en la que nosotros también podemos utilizarla para secado. Cuando dimensionamos las bandejas de los equipos, al final, cuando estamos con la humedad o final en base seca, XF, siempre dimensionamos con una densidad aparente porque nosotros la bandeja la dimensionamos en función de los sólidos totales. ¿Sí? No me quiero adelantar tanto porque quizás sea una exageración, pero tengan en cuenta esto. Esa densidad aparente tiene en cuenta la masa del sólido respecto al volumen total. Y si a la masa del sólido le reescribimos como densidad del sólido por volumen del sólido, y a su vez al volumen del sólido por propiedad del complemento, como 1 menos épsilon por volumen total, el volumen total que tenemos arriba es el mismo que tenemos abajo. Por lo tanto, siempre nos queda que la densidad aparente o densidad de torta seca es igual a la densidad del sólido por 1 menos la porosidad del lecho fijo. Y el talón de Aquiles que tenía esta ecuación es que nosotros para poder resolverlo por este método tenemos que conocer perfectamente la densidad del sólido. Y había un par de parciales en donde eso no era dato, pero podíamos armar un sistemita de ecuaciones y lo podíamos despejar generalmente de la ecuación del balance de fuerzas o algún kikirimichi numérico, digamos, no más que eso. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda, chicos. ¿Algo que pueda aportar? Si no, Alguien dice que yo la densidad aparente la tengo, digamos, y despejo la porosidad del lecho fijo. exacto. Este es mi objetivo a encontrar. Yo conozco esto y conozco esto. Ok. Bien. Esto está como comentario de la práctica, que bueno, creo que ya lo deben haber escuchado un montón de veces. Siempre hay que desprender el prejuicio de que si mi lecho es fijo, seguramente es porque el fluido circula despacito y que tengo un lecho fluidizado porque el fluido circula a las chapas. Y no tiene nada que ver. Yo puedo tener un lecho fijo donde el fluido circula en régimen turbulento porque las partículas son súper densas, el caso de las piedras y el fluido es aire. Anda a fluidizar una piedra. Por supuesto que lo vas a poder hacer. El tema es cuál debería ser la velocidad a la que circula el aire para que vos levantes un cascote. Y por el contraejemplo, yo podría tener un lecho fluidizado, no me va a importar el régimen porque, bueno, se resuelve de otra manera. Pero podría pasar de que yo tenga un lecho formado por partículas microscópicas, alias tierra fina, que al más mínimo movimiento de fluido se fluidizan, porque son pequeñitas. La velocidad terminal de las partículas es tan chiquitita que es muy próxima a la velocidad superficial y, bueno, por ende se levanta. ¿Sí? Esa es toda la teoría que hay del lecho fijo. Lo coherente sería pasar ahora al lecho fluidizado, donde me parece que lo más prudente es recalcar en estos momentos la diferencia de nuevo con lecho fijo, ya que estamos un poco más
enriquecidos en cuanto a idea. ¿En qué se diferencia el lecho fijo del fluidizado? En una sola cosa. Porque, bueno, dos en realidad. Una es una causa y la otra es una consecuencia. Para que un lecho deje de ser fijo, la velocidad superficial con la que circula el fluido tiene que ser mayor que la de fluidización. Regio que todavía no la hemos definido, quizás se la deben acordar. Pero es decir, bueno, a ver, la velocidad con la que sube el fluido supera un umbral X. No sé cuánto es ni cuánto vale, pero es como una cuestión utópica. ¿Y qué pasa con ese umbral? Resulta que ese fluido va a tener una energía suficiente para poder hacer que las partículas dejen de estar en contacto entre sí. Si dejan de estar en contacto entre sí, lo inmediato que deberíamos pensar nosotros es que la porosidad cambió. De hecho, crece, porque bueno, nunca va a poder decrecer a menos que colapse el relleno por compresión. Que eso no pasa en este tema, pasa en filtro cuando nosotros vemos resistencia específica de la torta alfa. Ese va a ser un chiste de la semana que viene cuando estemos estudiando ya segundo parcial. Ahora nosotros superamos ese umbral de velocidad y las partículas al dejar de tocarse entre ellas, el espacio intersticial crece, por ende, la nueva porosidad del lecho, epsilon 2, seguro que es mayor que epsilon 1. Y de hecho, también recalquemos, hagamos más chiquitito esto, así se vea más grande. Hagamos más grande esto, así se vean mejor las letras. La porosidad del lecho fijo, epsilon 1, es constante, y eso lo vamos a corroborar cuando veamos en unos minutos la segunda gráfica del lecho, la de epsilon versus velocidad superficial, en la cual en esa supuesta gráfica en escala logarítmica nosotros hacíamos semejanza de triángulo, pero nunca recalcábamos lo suficiente que la porosidad en el lecho fijo era siempre igual. En lecho fluidizado acá eso ya no pasa. La porosidad epsilon 2 va a ir cambiando a medida que cambia la velocidad. Crece la velocidad, crece la porosidad. De hecho, lo vemos justamente en esta parte de la gráfica. Hay una relación lineal entre la variación de la velocidad superficial y la porosidad. Y me corrijo lo que dije. Hay una variación lineal, hay una relación lineal entre una variación logarítmica de la velocidad y la variación logarítmica de la porosidad. Eso es lo que dice semejanza de triángulo. Tranquilos que esas definiciones no se las van a pedir, pero tratemos de subir el vocabulario un poquito a lo que podamos. Cuando nosotros en unos minutos hagamos ecuación de balance de masa, vamos a preguntarnos por qué aplica esa ecuación. Resulta que ahora en el escenario del lecho fluidizado, acá a la derecha, la velocidad superficial, si bien es mayor que la de fluidización, tampoco supera el umbral de velocidad terminal. Por lo tanto, eso me garantiza que no hay arrastre de sólidos. Y si no hay arrastre de sólidos, la masa de sólidos es constante. Dato importantísimo. En lecho fijo y en lecho fluidizado, la masa de sólido es siempre la misma. Más allá, nadie va a discutir de que esté distribuida espacialmente de otra forma. A la izquierda bien amontonada y a la derecha bastante distantes los jugadores uno de otro en la cancha. Pero la cantidad es la misma. ¿Sí? Y seguramente por esa ecuación de balance de masa vamos a terminar sacando conclusiones que las alturas, esto es L2 y L1, ¿no? Que las alturas son distintas. De hecho, la altura del lecho fluidizado L2 siempre va a ser superior a la altura del lecho fijo L1. ¿Estamos? ¿Por qué? Vamos al balance de masa. Si yo digo que la masa del lecho fluidizado es igual a la del lecho fijo y la densidad del sólido es la misma, la gravedad es la misma, la sección transversal del recipiente que contiene eso es la misma, yo puedo llegar a escribir una relación entre las porosidades y las alturas. Pare carrito.
Yo les dije que todas las ecuaciones del lecho siempre llevan épsilon del lecho fijo, o épsilon 1. Excepto dos ecuaciones que tienen permitido, de hecho no es que tienen permitido, usan la porosidad del lecho fijo y la del lecho fluidizado. Una es la de semejanza de triángulos y la otra es la de balance de masa que tenemos ahora en pantalla. Todas las otras ecuaciones habidas y por haber siempre tienen la del lecho fijo. Citemos número de Reynolds modificado, ecuación de balance de masa, Ergun, Coseni, Burke-Plummer. ¿Sí? Guarda componentes de lecho fluidizado porque no corresponde en ninguna de esas. De hecho, hagamos un poco más de catarsis. Todas las ecuaciones que hemos visto ayer y el pedacito de lo que vimos al principio de la clase de hoy son cálculos para el lecho fijo. Si de hecho recién estamos arrancando el lecho fluidizado. Después de todo, no tiene mucho sentido calcular el Reynolds en el lecho fluidizado si nosotros la caída de presión ya vamos a ver que la calculamos directamente de otra forma. Nosotros en el lecho fijo necesitábamos saber el tipo de régimen para saber qué ecuación utilizar para poder calcular la caída de presión. Nada más. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, chicos. Estoy tratando de ir un poco más pausado hoy día, aunque, bueno, les cuento que la tormenta aflojó acá y, bueno, el internet seguramente ya va a repuntar. Bueno, vamos a lo de condiciones mínimas de fluidización. Hay una pregunta en multiple choice de esto, que menos mal que no es con demostración. Que es falsa, valga la redundancia. No me la acuerdo exactamente con las palabras que dice, pero hace una analogía que los cálculos de la velocidad de fluidización se particularizan para una sola partícula de la misma manera en la que se lo hizo con dinámica de partículas. En dinámica de partículas es verdad que pasa eso. Nosotros en el diagrama del balance que hicimos, no me acuerdo si fue de la semana pasada o la clase del martes ahora, hacíamos peso, empuje y fuerza de arrastre. Ahora, nosotros cuando estamos hablando de condiciones mínimas de fluidización, vamos a hacer un dibujito lo más decente que me salga. Esa es mi carcasa. Y acá lo voy a dibujar a esto como si fuera un corcho metido dentro del pico de una botella de vino. Este es todo mi relleno que tiene un peso asociado a, no me ven gesticular, todos los sólidos. No uno solo como era el de una partícula en dinámica. Todos. Y el empuje está calculado, fíjense, de la misma manera que el peso de los sólidos. Con la diferencia que, por supuesto, la fuerza-peso se calcula con la densidad del sólido y el empuje con la densidad del líquido desalojado. Ahí habrá un balance entre el peso de todo el relleno, el empuje de todo el relleno, maldita dislexia, el empuje de todo el relleno y la fuerza de fluidización, que, bueno, puede ir para arriba o para abajo dependiendo del sentido de circulación del fluido. De ese balance, que honestamente yo hace años que no veo que lo tomen, a lo sumo se pueden acordar esta ecuación que encima está en el paquete de copia. Nosotros decimos que ese relleno está en equilibrio cuando se iguala la fuerza peso, empuje y fuerza de fluidización de esta manera. ¿Sí? Y llegamos a esta ecuación, la famosa ecuación del balance de fuerzas, ecuación que nosotros normalmente la utilizamos en la primera gráfica del hecho, la de caída de presión versus velocidad superficial, donde aquí pareciera ser que había una relación lineal entre una variación de la velocidad superficial y la caída de presión neta. A ver, yo le digo neta porque está en pascales, y hay que tener cuidado con eso porque esta ecuación del balance de fuerzas es una ecuación que me da la caída de presión por metro de relleno, es decir, que está en pascales por metro. Si yo, por supuesto, quiero pasarla a la total, voy a tener que multiplicarla por la altura total del relleno y, bueno, finalmente así poder equipararla con la otra, ¿no? ¿Para qué utilizo esa ecuación? Yo sé que si estaba parado justo, a ver, esto es muy de la práctica, ¿no?
Esto era una recta vertical que se moría justo ahí y después esto se hacía una asíntota. Cosa que les dije yo en el principio de este tema, en la clase de ayer. Si les tomaran teoría del hecho, justamente les piden que expliquen la verdad de la milanesa de esa gráfica. Permítanme, sea de paso, volver al apunte de teoría. Ya se carga, ¿no? Aprovecho para tomar agua ya que estamos. Ahí está. Fíjense, yo fui a una consulta posta en persona y me cagaron a pedo. No debo hacer un análisis con una partícula, sino con todo el relleno. Hay una explicación de la verdad de la milanesa de esa gráfica, que ya se las compartí el otro día en la teoría final, que explica la verdadera forma que tiene esto, que ya la vamos a comentar en un momento. Por lo pronto, de esta gráfica, ahí está, ahora sí. La ecuación del balance de fuerza me permite decir, yo para este punto, ese valor corresponde a la caída máxima de presión que resiste mi lecho, o digámoslo de otra manera, es la fuerza impulsora mínima que yo debo aplicar para poder fluidizar ese lecho. Es como, a ver, yo tengo pegados dos imanes de parlante uno con otro y tengo que hacer una fuerza mínima para poder despegarlos, si no, si le hago medio más o menos, medio despacito, van a seguir estando fijos, pegados, ¿sí? La analogía va a ser similar. ¿Cómo hacíamos nosotros en la práctica para calcular la velocidad de fluidización? No creo que ocurra en ninguno de los exámenes ahora que pidan ese procedimiento de cálculo, lo mismo que en un ejercicio de bomba, pero sí está bueno acordarse, y de hecho eso debería escanearles y subirles los parciales resueltos por si ustedes se quieren amargar los fines de semana viendo los parciales. Dependiendo del tipo de régimen, nosotros cuando teníamos el caso laminar, igualábamos la ecuación de Coseni con la del balance de fuerzas, y la solución que encontrábamos ahí era la velocidad de fluidización, por supuesto siempre y cuando esto sea menor que 5, ¿no? Porque 2 no es, 2 es de dinámica. Es laminar si es menor a 5 el número de Reynolds modificado cuando verificamos. Y en todo caso, si es transición o turbulento, igualamos la ecuación de Ergun con el balance de fuerzas y la solución que sacamos ahí la reemplazamos en el número de Reynolds modificado y esto daba si es que el Reynolds modificado ya es mayor a 5. ¿Estamos? Bien. Vamos a la parte más importante, diría yo, del entendimiento de este tema. Hay dos gráficas que da la cátedra y una que, bueno, no sé si... ¿Quién fue la persona que preparé primero este grupo? Capaz que no la vio, la tercera gráfica, que bueno, eso la hice hace poco. En donde uno correlaciona el comportamiento de la caída de presión, la altura y la porosidad del relleno. Vamos a hacer como una especie de repaso mientras vemos las gráficas. ¿Se acuerdan cuando les dije que se diferenciaba un lecho fijo del lecho fluidizado por el simple hecho de que en el fijo la velocidad superficial nunca superaba la velocidad de fluidización? O sea, el fluido no tiene la polenta suficiente como para poder despegar las partículas entre sí. Por ende, si vamos a ver las dos gráficas a la vez, en lecho fijo la porosidad es constante porque no supere BF, ¿no? Sin embargo, a ver, no sé si la analogía esta va a estar buena. Sí, me gusta el ejemplo.
Nosotros tenemos pegados dos imanes de eso de parlante. Uno está atornillado a la mesa y el otro tiene un agujerito con un ganchito atado a una balanza. Y nosotros lo queremos despegar, ¿verdad? Y empezamos a tironear. A ver, hagamos el dibujito acá al costado. Esa es la mesa. Yo tengo un imán ahí, otro imán ahí, y supongamos que este imán tiene un ganchito agarrado a una balanza con su dial y un ganchito donde nosotros vamos a tirar para arriba. Yo voy a empezar a hacer fuerza para intentar despegarlos a esos parlantes. Mientras los parlantes estén pegados, valga la redundancia, es como que el espacio intersticial entre mis partículas no cambia. Pero nadie va a negar que el dial de la aguja se mueve porque nosotros estamos haciendo fuerza. Claro, la fuerza impulsora que yo estoy aplicando en el hecho fijo sí va cambiando. En la primera gráfica, y cuidado con las palabras, nosotros vamos expresando la fuerza impulsora neta, es decir, la diferencia de presión en pascales que le aplicamos a todo nuestro relleno, que hay que ser consciente de saber traducirlo al resultado de la caída de presión que nos da Ergun, Coseni o Burke-Plummer. Bueno, Coseni y Ergun, porque bueno, Burke-Plummer queda out siempre, que están en pascales por metro. Yo igual podría hacer una correlación y ya la vamos a ver en la gráfica que sigue, pero yo siempre que los imanes no los despegue, a medida que tironen más, no se van a despegar, pero el resorte va a ir marcando que yo estoy haciendo más fuerza. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a un umbral de fuerza conocido como caída de presión máxima, que es justo el umbral asociado a la velocidad de fluidización que circula en el lecho. ¿Y qué pasa ahí? Se cagan despegando los imanes. Se despegan, el espacio intersticial entre las partículas deja de ser constante y empieza a crecer, 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 crecer. Supongamos que hay una variación lineal, hay una relación lineal entre una variación logarítmica de la velocidad y una variación logarítmica de la porosidad. ¿Pero qué me va a marcar la balanza? Y ya la balanza me va a quedar marcando el mismo valor. ¿Por qué? Porque la balanza solamente va a quedar sosteniendo en el aire el medio imán, porque el otro quedó pegado a la mesa. Ya la fuerza impulsora se mantiene constante. ¿Sí? Esa es más o menos una analogía que creo que es un poco más potable que entenderlo con lo del fenómeno de separación de partículas y número de Freud. Ahora, nosotros normalmente utilizamos la gráfica de caída de presión versus velocidad superficial para resolver ejercicios del hecho fijo. Teníamos una determinada velocidad, a ver, marquemos acá afuera, y lo hablemos con propiedad. Es una gráfica, un sistema de doble entrada. Yo puedo entrar con un valor de velocidad superficial y salgo con un valor de caída de presión. Pero también puedo hacer al revés. Puedo entrar con un valor de fuerza impulsora y preguntarme cuál va a ser el valor de velocidad con el cual voy a mover ese lecho. No me sirve de nada utilizar esta parte de la gráfica en lecho fluidizado. Excepto, por ejemplo, si en un apartado C de un ejercicio, en donde en el apartado A me pidan cuál es la caída de presión cuando la velocidad superficial no se vale 0.1 metro por segundo. En el apartado me preguntan cuánto va a valer la altura del lecho fluidizado de epsilon 2 si la velocidad superficial es 2 veces BF. Fíjense, velocidad superficial 2 veces BF me garantiza que sea fluidizado, porque es mayor. Y en el apartado C me pregunten cuál es la caída de presión en el lecho fluidizado. Yo no necesito utilizar ninguna ecuación de lecho fluidizado, porque ya sé que la caída de presión de cualquier punto del lecho fluidizado es la misma que la del último punto del lecho fijo. Este punto está sobre la misma meseta que este punto y que este punto. Sé que estamos medio improlijos, vamos a tratar de hacerlo mejor esto. La caída de presión en este punto es la misma que la de este punto y exactamente la misma que la de este puntito. Acuérdense que la de ese vértice
es la que se calcula específicamente con las ecuaciones de condiciones mínimas de fluidización, apodada en mis clases como ecuación de balance de fuerzas, que dice ρS menos ρ por G por 1 menos la porosidad del lecho fijo, es igual a caída de presión máxima sobre la altura L1. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, al respecto? ¿Ah? Bueno, punto aparte. Cuando nosotros tenemos un ejercicio de lecho fluidizado, vamos a utilizar mucho la segunda gráfica, acá, la de semejanza de triángulo. Existe, y lo podemos ver tan sencillo como el ángulo, que es la tangente de ese ángulo, si quieren verlo así, como cateto opuesto sobre cateto adyacente, tan simple como eso. Hay muchas formas de escribir la semejanza de triángulos, pero todas terminan representando lo mismo. Yo, por ejemplo, esto lo hago con colores para que quede un poco más digerible a la vista. Yo voy a hacer cateto vertical chiquitito, que es este, sobre cateto vertical grande, que es esto, logaritmo de epsilon 1 menos logaritmo de E1, logaritmo de epsilon 2 menos logaritmo de epsilon 1, dividido, por ejemplo, en cateto horizontal chiquitito, que es logaritmo de BS menos logaritmo de BF, y después, otro color más, hago cateto horizontal grande, que es logaritmo de BT menos logaritmo de BF. Si yo paso multiplicando el naranja con el azul y el rojo con el verde, por darles una idea, y después los cruzo al revés, me va a quedar cateto vertical chiquitito sobre cateto horizontal chiquitito, igual a cateto vertical grande sobre cateto horizontal grande, tan conocido como cateto opuesto sobre cateto adyacente, la tan afamada tangente de alfa. Usted lo puede plantear como se le dé la gana. Redundando en esto que ya es como muy mundano, es muy de la práctica. Esta ecuación que está acá es una ecuación de doble entrada donde, yo ya les dije, podemos tener casos en lecho fluidizado donde puedo entrar con el valor de la porosidad, perdón, con el valor de la velocidad superficial y salir con la porosidad, o viceversa, entrar con la porosidad y salir con la velocidad superficial. Es ambiguo dependiendo del parcial, ¿sí? Y nunca, bueno, ya seguramente a fuerza de repetición, no nos vamos a olvidar que cada una de esas variables que está metida dentro de la semejanza de triángulo involucra cálculos que son heavy. Epsilon 1 es la porosidad del lecho fijo, que ya sabemos probablemente de dónde va a salir. Epsilon 2 quizás sea mi incógnita o sea dato, o quizás sea subliminalmente un dato que venga dado por la ecuación de balance en masa, cuando me diga si sabemos que nuestro lecho se expandió un 30%. Es decir, mi volumen de lecho fluidizado es 1.3 veces el volumen del lecho fijo. Y si hacemos ahí unos kikirimichi de balance, vamos a llegar a la conclusión que L2 es 1.3 veces L1 y del balance de masa epsilon 2 saldrá en bandeja como sanguchito. Del otro lado de la igualdad, acá viene la parte fea del día. Si la partícula es esférica, es hermoso porque es decir, mi diámetro que me dan es igual al de esfera ficticia de igual volumen, al de igual área específica, y es el mismo que utilizo en logaritmo de B y en ergo. Si no, vamos en el horno. ¿Qué ha pasado en muchos parciales donde la partícula es, no sé, cúbica, cilíndrica? Hay que ponerse a calcular la forma, el tamaño, la esfericidad, porque ya sabemos que con dinámica de partículas, a BT lo encontramos con el diámetro de esfera ficticia de igual volumen y con la esfericidad de partícula. Y a la velocidad de fluidización la encontramos con el diámetro de esfera ficticia de igual área específica. Había algunas trampas o mañas de perro viejo, como yo les dije, que está escrito abajo, a ver, ¿para qué lo voy a escribir de nuevo acá? Que había una definición primaria de esfericidad de partícula, que nosotros la vimos en la clase anterior en dinámica con la relación de área envolvente de mi esfera ficticia de igual volumen,
área envolvente de la albóndiga, dividida en área envolvente de mi partícula, que es el área envolvente de la hamburguesa. Sin embargo, si yo ya tenía el pasto medio achado, en algún momento he llegado a la conclusión que eso era igual al diámetro mal apodado, como le, le ayudé a responder la duda Lucía con ese print de pantalla hace unos minutos atrás. El mal llamado diámetro del lecho, que están viendo ahí, que se presta a la confusión con el diámetro de carcasa, pero no es el diámetro de carcasa, es el diámetro de esfera ficticia de igual área específica dividido en el diámetro de esfera ficticia de igual volumen. O conclusión, y esto es una pregunta de multiple choice que se repite como 3 veces y una está bien redactada y las otras 2 para el traste. Obviamente la primera es verdadera y las otras 2 no. Si la esfericidad siempre es un número dimensional que es menor o igual a 1, siempre va a ocurrir que el diámetro de esfera ficticia de igual área específica es menor que el diámetro de esfera ficticia de igual volumen. Menos mal que no hay demostración, si no estamos on fire. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Mándame un segundito que respondo en WhatsApp. Y es como que todavía no hay bien la diferencia entre el diámetro de esfera ficticia de igual área específica y de igual volumen. Es como que me mareo con las dos definiciones. A ver, déjame pensar a ver qué ejemplo te puedo dar. Vamos a mi socio, académico. No lo estaban viendo. Por Dios y la Virgen, cómo nos ayuda la... El otro día tenía que traducir un paper para el trabajo, que me hicieron una devolución que me lo aceptaban, pero me habían observado dentro de mi tucumano básico, hice mi mejor esfuerzo, obviamente se publica en inglés, y me han observado de que algunas partes estaban con inglés británico y la otra con inglés americano, y era justo el día que estaba caído ChatGPT, y no me puse a hacerlo porque no tenía ganas. La verdad que uno es dependiente de esta cosa. Necesito un ejemplo de cómo diferenciar diámetro de una esfera ficticia de igual área específica. Fijo, a ver, con la ecuación de Ergun respecto a la comparación de el diámetro de esfera ficticia de igual volumen utilizado para calcular la velocidad terminal de esa misma partícula con el famoso método gráfico. A lo que escribí nomás parece un trabalero. Sí, bueno, pero esto es una de las cosas que yo hice algunos cursos, uno para sacarle el jugo a ChatGPT y de que no se te agoten los tokens, las instrucciones que vos le tenés que dar al algoritmo tienen que ser lo más precisas posible como para que no te tire fruta. Menos 2 en la gráfica de coeficiente de arrastre versus número de Reynolds de dinámica. Veamos qué dice.
nada nuevo esto. Me da la relación entre superficie y volumen. Diámetro de esfera ficticia de igual volumen. 6bp sobre pi, bueno, es lo mismo que 4 tercios de pi por radio al cubo. Diferencia. Bueno, está dando números acá. Va. No me largo lo que esperaba. A ver, en el contexto práctico, en un lecho poroso, el diámetro utilizado para lecho dice captura la interacción fluido-partícula en términos de área superficial específica, afecta directamente la resistencia del flujo, bueno, ya lo habíamos hablado, mientras que el de velocidad terminal solamente tiene en cuenta el balance de fuerza gravitatoria y de empuje o flotación. Pero bueno, no me está diciendo y por qué terminan, a ver si me dice esto, numéricamente terminan siendo diferentes estos diámetros cuando la partícula real no es esférica. No quiero entenderlo con la demostración numérica, sino con algo más conceptual. A ver, por último, además conocemos que hay una manera alternativa de calcular la esfericidad de la partícula dividiendo el diámetro de esfera ficticia de igual área específica sobre la de igual volumen, concluyendo siempre la esfericidad es menor o igual a 1, entonces un diámetro es menor que el otro. ¿Cuál es la causa? A ver qué larga. Creo que por ahí nos va a contestar lo que queremos, dice. La esfera es la forma más eficiente, la forma geométrica que minimiza el área superficial por un volumen dado, significa que para cualquier otro objeto no esférico el área superficial va a terminar siendo mayor. Al calcular el área envolvente está relacionada con el área específica, tener un valor más pequeño ya que hay más superficie por unidad de volumen. Por otro lado, el diámetro de dinámica depende únicamente del volumen de la partícula, que permanece constante independiente. Ahí está. No se me había ocurrido esto. El diámetro de esfera ficticia de igual volumen de la partícula, el que vemos en dinámica, le chupa un huevo la forma de la partícula. Porque suma todo el volumen. En cambio el otro no. Mira vos. ¿Están viendo, no? No sé si me están escuchando, se han muerto, están del otro lado. No, sí, sí, estoy. Sí. ¿Cómo? O ChatGPT a sea, veces. el que es de igual volumen tiene que ser si tiene que ser si una esfera. Volvemos acá. Este diámetro de dinámica es siempre constante, porque es el diámetro de una esfera calculada por el mismo volumen de partícula. Y el volumen de la partícula le importa un corno la forma. Siempre va a ser el mismo, o sea que es constante. Pero el de arriba, el de la esfera ficticia de igual área específica, cuando la partícula es esférica, es el de arriba igual al de abajo, por eso es 1.
Pero cuando la partícula empieza a deformarse, la relación del área envolvente respecto al volumen se empieza a hacer más chica. Por eso el diámetro de esfera ficticia de igual área específica se empieza a hacer más enano que el otro. Porque es como que en el denominador es donde me está cagando el área específica. Se hace más grande. El área envolvente, perdón, no el área específica. ¿Sí? La verdad no se me habría ocurrido ni a gancho eso. Primera vez que me pregunto a ver por qué es que son distintos. ¿Quieren hacer print de pantalla de esto? Creo que remil justifica, ¿no? ¿Estamos? Listo. También. Bueno. La última gráfica, que esto es de invención mía, que no es la gran cosa tampoco. Y ya con esto, si quieren, cerramos, así no nos desocupamos tan tarde. Nosotros con la ecuación de Cosen y Ergun o Burke-Plummer, las ecuaciones originales que nosotros hemos estudiado en la clase de ayer, nos decían que esas expresiones nos arrojan un resultado en pascales por metro. Claro, la caída de presión total, pero dividido en los metros de altura del relleno. O, visto de otra manera, fuerza impulsora por metro de altura del relleno. Ese número que sale de Ergun, Cosen, Burke y Plummer viene de lleno a impactar en esta gráfica. Cosa que, por ejemplo, no ocurre con la primera gráfica. Y vos, Iván, me dijiste, había una aparente relación lineal entre la velocidad superficial y la caída de presión acá. ¿Cómo lo sabes a eso? Y sí, porque también lo podés saber de esta otra gráfica. ¿Cómo? Caída de presión total dividido en la altura del relleno. Cuando nosotros estamos en lecho fijo, es decir, en todo el escenario, en todo el umbral de variación entre 0 y BF, dijimos que la porosidad era constante, por lo tanto, en la ecuación de balance de masa, como estamos siempre en lecho fijo, la altura L1 es siempre la misma. Mi denominador en esta expresión delta P sobre L es constante. De hecho, incluso hasta en el último punto del lecho fijo, acá en el vértice superior, mi caída de presión sigue teniendo el denominador L1 como constante. Obviamente que al llegar a ese pico, el numerador de esa expresión pasa de ser la caída de presión neta al valor de caída de presión máxima. Por supuesto, congruente con lo que dijimos acá. Acá la caída de presión se hace máxima. Pero la fuerza total, luego el lecho fluidizado, mi delta P permanece constante. Por eso nunca hace falta calcular la caída de presión en el lecho fluidizado. No se la calcula en fluidizado, se sabe que es igual a la del último punto del lecho fijo. Pero, ¿qué pasa con la tercera gráfica? ¿Por qué la dibujaste así, Iván? Decreciente. ¿Por qué? ¿Qué explicación tiene? Bueno, fíjense que si nosotros estamos en lecho fluidizado, utilizando la segunda gráfica, a medida que aumenta la velocidad superficial, aumenta la porosidad. Y si nosotros recurrimos a la ayuda de la ecuación del balance de masa, a medida que crece L2, perdón, me cagué. A medida que crece epsilon 2, crece L2. Si crece L2 significa que a medida que crece la altura de mi lecho fluidizado, ¿qué le va a pasar a mi fuerza impulsora? Y a mi fuerza impulsora neta, nada, porque esa sigue estando constante. Sin embargo, cuando yo vaya a hacer el cálculo de delta P sobre L, en este punto voy a tener un cálculo, en este punto voy a tener otro, en este punto voy a tener otro. ¿Por qué? Porque acá la fracción que va parametrizando esa curva tiene el numerador constante, que es mi fuerza impulsora, que siempre va a ser delta P max, siempre que yo esté en lecho fluidizado, pero mi denominador se va haciendo más grande. Y todos esos denominadores L2, L2', L2' segunda, van creciendo cada vez más a medida que me acerco a BT. Es como que yo tenga acá una función que sea f igual a k sobre x.
K es una constante y X vendría a ser la altura del lecho fluidizado. Una altura que va a ser proporcional a la velocidad superficial. Si la velocidad superficial crece, el denominador crece, y es por eso que esta curva tiene forma parabólica. Acá. ¿Estamos? No tiene más trasfondo que eso. No se escucha ahí un micrófono abierto, no sé si había alguien que quería preguntar. No. Ah, buenísimo. Bueno, de este resumen no hay mucho más que sacar. De transporte neumático vamos a hacer algunos comentarios del apunte de final. No sé si quieren que hagamos el esfuercito de ver algo más de esto, quieren que cortemos acá. Igual, de hecho, ya no llegamos a terminarlo ahora, porque bueno, nos quedan, acuérdense, bueno, todos los múltiples choice del primer parcial, como ustedes deseen. Si me bancan 10 minutos, hacemos un barrido de qué es lo que se saca de esta parte y después, bueno, con eso cerramos la primera mitad de la materia. ¿Vale? Bueno, de este apunte, para ser redundante, yo no les voy a mandar a estudiar teoría de acá porque siempre se va a imponer la última teoría de las diapositivas de la cátedra. Todo esto que está acá, por el amor de Dios, ni lo vean. Estas son definiciones de lo contojo de diámetro equivalente pasaje. Esto es de la gente química y encima obsoleto. Cálculo del número Reynolds modificado, fíjense que el que está en el libro es distinto al que tenemos nosotros, por ese 4/6 les suplico, ignoren toda esta parte, ¿sí? Lo único que podemos llegar a rascar de esta parte acá son la explicación detallada, que bueno, ya se los dije varias veces ahí, de la primer gráfica del hecho, la de caída de presión versus velocidad superficial. Y me dirás, ¿por qué tanto embrollo con esto? Bueno, resulta ahí, que hay una gráfica que representa caída de presión versus velocidad superficial que tiene ordenada al origen 0 y una que no. ¿A qué se debe la diferencia en la ordenada al origen de la caída de presión? Y bueno, simplemente porque la ideal solamente está teniendo en cuenta la resistencia ofrecida por el relleno. Pero, ¿y qué onda la carcasa? El fluido está circulando dentro de la lata de arveja. ¿Saben cuál es el chiste final de esto? La velocidad a la que circula el fluido dentro del relleno de arveja, comparada a las pérdidas por fricción que se producían con lo que ya vimos de ecuación de Fanning, W mu igual a FB cuadrado sobre 2, sumatorio de L sobre D. Si bien nadie va a tener el tupé de negar la existencia de esas pérdidas, en orden de magnitud, las caídas de presión o la fricción producida por la lata es ínfima respecto a la del relleno. Por eso esa ordenada al origen es miserable. Y la otra, toda esa parte de ahí del vértice, entre el punto 2 y el 4, hay un reacomodamiento de partículas que hay un chamullo potente acá. Que bueno, lo pueden copiar de ahí, incluso en las diapositivas que dio la cátedra está incluso más resumido que hasta incluso explica por qué la caída de presión después mantiene constante durante todo el hecho fluidizante. No más que eso. Es lo único que pueden llegar a extraer decente de este PDF. De ahí en más, estas ecuaciones de transporte neumático no tienen nada. En 2024 ya, como les dije, no dieron absolutamente nada y asumo que no se lo van a ni siquiera mencionar. Una última cosa que se puede sacar de este apunte, vieron de la cartilla impreso. Acá está, fíjense la misma explicación. Es lo de número de Freud. Cuando uno está estudiando fluidización, como digo, siempre pueden cuestionar mis métodos, pero no mis resultados. ¿Vieron las lámparas de lava esas que venden por ahí en la feria, en las casas juguetes para niños? Que son unas lámparas que tienen una mezcla de agua con aceite con colorante.
Y bueno, por el mismo efecto térmico de la lámpara en el interior hay una convección forzada del fluido adentro. Bueno, no, natural, perdón, estamos hablando acá, ¿no? Y eso hace que se mueva ese fluido ahí adentro. Esas gotitas que circulan adentro de la lámpara pueden ser gotitas de aceite chiquititas o grandes. Podemos asociar esa idea a que cuando yo tengo un lecho fluidizado, pueden separarse o levantarse de a unas cuantitas, conocido como fluidización por partículas, o cuando es todo un tumulto, un desmadre de gente, un montón de, como una nube de ese aceite que se levanta en la lámpara. Y eso hace que se diferencie solamente por el cálculo de un número dimensional. Nosotros el tipo de fluidización lo podríamos evaluar calculando el número de Freud. El número de Freud es un número adimensional que surge del estudio de Buckingham P, lo mismo que el número de Reynolds, el número de Karman y de Maricoche, que cuando es menor a 1 es por partícula y cuando es mayor a 1 es por agregado, que creo que eso ya este año tampoco lo dieron, pero bueno, me parece que forma parte de lo que uno debería saber por la sencilla razón de que todavía están tomando un multiple choice que dice que el proceso de sedimentación retardada es como poner play al revés a la película del lecho fluidizado. Ustedes deben haber visto cuando el lecho se empieza a fluidizar, es como que es como una explosión y se empieza a levantar humo hacia arriba, las partículas empiezan a despegarse entre sí hasta que circulan. El de sedimentación retardada sería, como les dije, dejar que la película circule al revés y veo que las partículas empiezan a sentarse en el fondo. Nunca en la vida han enseñado eso, sin embargo, ese multiple choice está presente dentro de la lista y es verdadero. Pero bueno, me trae a colación de que el número de Freud tranquilamente podría describir un proceso asociado a eso, pero quizás yo soy demasiado conspiranoico con las cosas que pueden llegar a tomar y terminan sacando algunos multiple choice de la lista que tiene como 5 años. No lo sé. Yo prefiero siempre abrir el paraguas un poquito más. ¿Estamos? Y de ahí, bueno, felizmente podemos decir que con eso cerramos todo lo que es teoría del primer parcial. Nos quedaría los múltiple choice y bueno, la lectura de los enunciados final. Que como ustedes me propusieron, creo que la mejor opción para trabajar sería ver teoría del primer parcial, múltiple choice del primer parcial, teoría del segundo parcial, múltiple choice del segundo parcial y después hacer un cierre con las fotos de los enunciados que ya se los mostré en algún momento. ¿Les parece o no? Para no mandarnos a leer los enunciados que no vamos a poder responder todo porque, bueno, tiene mezcla del primero, mezcla del segundo. Ok. ¿Estamos? Dale. Bueno, a fines organizativos, entonces quedamos la semana que viene, lunes, martes y jueves a las 19. Ok. Sí, ¿No? dale, vete. Impecable. Bueno, ya lo paso a esto en limpio al grupo de WhatsApp y bueno, ya después continuamos. ¿Vale? Bueno, que tengan buen fin de chicos. Muchos éxitos. Chao, igualmente. Gracias, igualmente, Chao. nos vemos.